Buenos días. Mi nombre es Natalia Acuña Ortega y el día de hoy, asesorada por la doctora Alejandra Macías, les presentaré la sesión de alergia al látex. Para esto nos vamos a regresar un poco en la historia y hablaremos de los años 80. Esta es una época que representa grandes cambios en la humanidad, en donde se tomaron decisiones, cambios, avances que nos marcaron todavía hasta nuestros días. Hubo descubrimientos en cuanto al área tecnológica, se pudo llevar la música de forma portátil, así como las llamadas. El hombre sale por primera vez del planeta Tierra. Surgen algunos íconos de la moda como Madonna, Michael Jackson. Lanza uno de sus últimos álbumes, el grupo Queen, uno de los mejores en la historia. Y también hay algunos avances que permiten la globalización, como lo fue la caída del muro de Berlín. No solamente hubo grandes avances, también hubo algunas tragedias que nos marcaron, como fue la ocurrida en Chernobyl. Y gracias a todos estos excesos y avances que fueron suscitados en esta época, surgen también algunas enfermedades de transmisión sexual que incrementaron precisamente su contagio, su transmisión, sobre todo lo que fue el virus de la inmunodeficiencia humana y la hepatitis B. Todos estos cambios ocasionaron que en el sector salud se originaran varios cambios importantes para la utilización o la aplicación de medidas de precaución universal de bioseguridad para la crisis de salud pública que se vivía en esta época, con el uso de guantes, mascarilla, ropa de trabajo, anteojos, gorra y la aplicación de lavado en los 5 turnos. Todo esto secundario, como les había mencionado, a estas enfermedades de transmisión sexual y el uso de precauciones. Precisamente esta exposición a todos estos materiales, sobre todo a los guantes de látex, originó que en esta época la alergia al látex se convirtiera en un problema clínico relevante, sobre todo para el sector salud, que era el más vulnerable. La alergia al látex se define entonces como una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 4, mediada tras el contacto contra las proteínas de látex de caucho natural. Estas proteínas se encuentran sobre todo en lo que es el árbol Hevea brasiliensis. Este árbol representa el 90% de los productos de látex que se utilizan todavía hasta nuestros días. Este árbol es nativo de la cuenca de Amazonas y gracias a la herida que se les provoca en la corteza, se puede ocasionar que las células lacticíferas presentes aquí comiencen a sangrar esta savia blanca lechosa que va a ser de donde se obtenga el látex. La palabra látex deriva del español, que quiere decir leche, y este producto está compuesto sobre todo de forma principal el 33% con 1,4-cispolisopropeno, que es el caucho. El 65% de esta leche blanca o esta savia está compuesto de agua y solamente del 1 al 2% van a contener proteínas que van a darnos relevancia en cuanto a las enfermedades alérgicas. El árbol Hevea brasiliensis tiene una altura de aproximadamente 20-30 metros de altura, aunque de forma excepcional puede llegar a medir hasta 45 metros. En este árbol, la savia de leche blanca lechosa se utiliza, su función principal es como un mecanismo de defensa frente a microorganismos y algunos insectos. El látex se utiliza desde tiempos inmemorables, desde los años 1600 a.C. está plasmado los primeros artículos de látex, sobre todo lo que fueron las pelotas que se utilizaron para los juegos de fútbol. Más tarde, en 1770 en Inglaterra, se empezó a utilizar el látex seco, sobre todo en las gomas de borrar en esa época. En 1840, tras el descubrimiento de la vulcanización por Goodyear, se comenzó a utilizar los guantes dentro del área médica. Más tarde, en 1927, en Alemania se reportaron los 2 primeros casos de alergia a este material. En el primer caso fue un hombre que presentó síntomas de urticaria y angioedema tras la colocación de su prótesis dental. El segundo caso es un hombre que tras estar en contacto con el caucho de látex presente en los cables eléctricos, llegó a presentar síntomas cutáneos como urticaria y también síntomas respiratorios. Más tarde, en 1979, en el Reino Unido, se reportó el primer caso de urticaria localizada tras el uso de guantes en una ama de casa por su uso crónico. Recordarles nuevamente que durante la época de 1980 a 1990, el uso de guantes aumentó de forma elevada
por todas estas enfermedades de transmisión sexual, y esto fue lo que originara que hacia 1990 se catalogara como una nueva alergia relevante en los trabajadores de salud. Un año previo a esto, en 1989, en los Estados Unidos se habían reportado 2 casos de anafilaxia intraoperatoria en niños, ambos con antecedentes de espina bífida, y ambos también ya se había reportado que habían presentado manifestaciones cutáneas previas a estos eventos de anafilaxia. Pero bueno, como ya les había mencionado, el látex no es reciente, se utiliza desde los años 1600 antes de Cristo, pero fue hasta los años 90 donde fue el boom de esta enfermedad. ¿Y qué fue lo que originó que se haya disparado esto? Existen diferentes teorías donde los 3 puntos más relevantes son los siguientes. En primer lugar, tenemos que gracias a todos los excesos y las enfermedades ocurridas durante esta época, la demanda de guantes aumentó de forma considerable, lo cual resultó en una escasez aguda. Y en cuanto a los productores, comenzaron a producir productos, guantes de mala calidad con bajos estándares en cuanto a la medición y la mayor cantidad de proteínas alergénicas que contenían estos guantes. Y a la par, durante esta época, a los guantes se les agregó lo que fue el almidón de maíz para evitar los grumos que se formaban con el uso de guantes. Y algo muy importante fue que en esta época, aproximadamente en los años 90, se catalogó esta como una enfermedad real existente y que se encontraba mediada por la inmunoglobulina E. Todo esto ocasionó pues que se dispararan los reportes de caso, así como los diferentes estudios, tratando de detectar cuáles eran los principales factores de riesgo para que los pacientes desarrollaran alergia al látex. En primer lugar, se encontró que la gran mayoría presentaba alergia al látex cuando este se provenía del árbol Hevea brasiliensis, y se encontraron algunos pacientes con factores de riesgo, sobre todo los que presentaban una exposición repetida a este compuesto. Posterior a esto se crearon campañas de salud pública para disminuir de forma significativa la alergia. Pero ¿qué fue lo que originara que el sector salud se mostrara tan preocupado con este tipo de alergia? En 1991 la FDA emitió un boletín donde se informó más de 1,000 casos de anafilaxia por látex, y de esto 15 tuvieron un desenlace fatal, sobre todo en lo que fue personales de la salud, enfermeras, doctores y pacientes con antecedentes de espina bífida que habían presentado diferentes cirugías. Todo esto trajo consigo diferentes campañas que iniciaron para concientizar a la población sobre 2 cosas importantes. Uno, la real presencia de esta enfermedad, y que había una forma de disminuir la sensibilización de los pacientes. Y esto era con el uso de guantes sin látex y sin polvo. Se identificaron los factores de riesgo y algunos otros aspectos epidemiológicos. El principal fue aquellos pacientes que tuviesen el contacto con esto, ya sea de forma directa con mucosas o en la piel o mediante la inhalación. Algunas exposiciones laborales que se vieron implicadas de forma importante aquí fueron los profesionales de la salud, enfermeras, doctores, personales de laboratorio que estuvieran precisamente utilizando estos guantes de forma frecuente y recurrente. Aquellos pacientes que se sometieran a diferentes cirugías por enfermedades o condiciones médicas, como los pacientes con espina bífida, aquellos que nacían con anormalidades en el plato vesical, que requerían más de 3, 4, 5 cirugías, podrían tener un mayor riesgo de sensibilización. Y también las enfermedades atópicas, sobre todo la dermatitis atópica, implicó un riesgo identificado durante esta época para desarrollar esta alergia al látex. En nuestros días se reporta una prevalencia a nivel global que va del 1 al 2.3% en cuanto a la sensibilización al látex, pero esta prevalencia va a depender mucho, se va a dividir en diferentes subgrupos, dependiendo precisamente de la exposición que se tenga a estos materiales. En aquellos pacientes con espina bífida se puede encontrar una sensibilización del 25 al 72%. En los trabajadores de la salud va a variar del 0 al 30%. En los médicos que se encuentran en áreas quirúrgicas o enfermeras también dentro del área quirúrgica, la sensibilización se encuentra hasta en el 50%. En aquellos médicos clínicos se encuentra solamente en el 15%. En odontólogos se llega a ver en un 30% y en enfermeras se reporta del 25 al 50%.
Esto es en cuanto a la sensibilización, pero solamente del 10 al 25% de estos pacientes llegan a presentar síntomas tras el contacto con el látex. Se cuenta con algunos estudios en nuestro país. El más reciente fue reportado en el 2017, en donde se le realizaron encuestas a aproximadamente 1,292 trabajadores del sector salud que se encontraban en el Hospital Juan y Menchaca. A todos estos personal de la salud se le realizó esta encuesta en donde se reportó si es que llegaron a presentar síntomas tras el contacto con el látex. No se encontró alguna diferencia estadística significativa en cuanto al área laboral. Es decir, tanto el personal del área quirúrgica como del área médica se encontró la misma tasa de sensibilización. Y los factores de riesgo encontrados en esta población mexicana fue el género femenino, historia personal de atopia, historia familiar de dermatitis atópica e historia de alergia a frutos, sobre todo el aguacate y el kiwi, al igual que en el resto de la población a nivel mundial. Dentro de los síntomas que más se reportaron fueron los cutáneos, como lo es la urticaria y la reacción cutánea temprana. Algo muy importante de este estudio es que, bueno, como ya se ha mencionado, la urticaria puede ser un predecesor para que el paciente posteriormente llegue a presentar síntomas sistémicos cuando esto es mediado por la inmunoglobulina E. En nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica se han realizado 2 estudios referentes a la alergia al látex. En el primero se buscó la sensibilización al látex en todos los alumnos de posgrado que se encontraban presentes aquí. Se le realizaron otro tipo de encuestas en las cuales solamente el 18 refirió presentar algún tipo de reacción cuando se encontraba en contacto con el látex, pero de esto solamente el 7% llegó a presentar una prueba cutánea negativa, el 11% pruebas cutáneas negativas, y la prevalencia no se vio diferente en cuanto al resto de la población. En esta población no se encontraron factores de riesgo asociados. En el segundo estudio se buscó la presencia de alergia al látex en aquellos pacientes prequirúrgicos a los cuales se les iba a realizar cirugías dentro de nuestro hospital. El 0% de los pacientes a los cuales se les realizó este cuestionario refirió que no presentaba algún tipo de reacción al látex, pero el 100% llegó a referir que sus pruebas estuvieron negativas. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos resulta de utilidad saber que no nos sirve hacer un screening para encontrar qué pacientes van a llegar a presentar o no algún síntoma o algún dato durante la cirugía con referencia al látex. En cuanto a todos los factores de riesgo y todos los materiales a los cuales puede estar expuesto el personal o las personas en general, sobre todo existe cierto mayor contacto con lo que son los guantes. ¿Y cómo es que se elaboran estos? Bueno, tras la herida de la corteza de este árbol Hevea brasiliensis, se puede llegar a recolectar esta leche. Posteriormente se va a pasar a un recipiente en donde se va a mezclar con azufre para evitar o eliminar todos los microbios que se encuentren presentes aquí. Este se va a centrifugar para poder dividir la parte acuosa, el líquido que representa el 65% de las partes, y del 35% que va a ser el caucho seco que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿por qué fue que en 1840 se pudieron utilizar los guantes? Previamente a esto no se contaba con un material maleable y el látex, aunque era muy útil cuando llegábamos a época de calor, este se derretía. Y cuando llegábamos a la época del frío, este se quebraba. Tras varios experimentos, algunos fallidos, la mayoría, pero por fin se llegó al descubrimiento de lo que fue la vulcanización por Charles Goodyear, quien en uno de sus tantos descubrimientos, de sus experimentos, tras colocar azufre a esta savia cuando se estaba calentando, pudo mejorar las propiedades físicas del caucho. Posteriormente agregó algunos otros antioxidantes y aditivos que mejoraron la calidad de este material, y es lo que utilizamos actualmente. En nuestros días utilizamos lo que es el carbamato, tiurán, tiurea, fenol, quinoleínas, fenilendiamina e el hidroxitolueno. Estos son importantes, se agregan en el cuarto paso de la fabricación de los guantes y son relevantes porque los pacientes con una reacción de hipersensibilidad tipo 4 llegan a presentar los síntomas tras la exposición a estos aditivos más que a las propias proteínas del látex.
Como les mencionaba, hay un paso importante después de la vulcanización es la separación de la fase líquida de la fase seca o el caucho. Esto se logra tras la centrifugación o supercentrifugación de esta savia, donde vamos a obtener tres partes diferentes. En primer lugar, tenemos la fase del caucho que representa el 27% del peso del caucho seco. Y aquí vamos a encontrar dos de las proteínas más importantes, EB1 y EB13. En segundo lugar tenemos la fase B, que representa el 25%. Aquí se encuentra una cantidad importante de proteínas, pero la más relevante o la única relevante para las reacciones sistémicas es EB6. En la fase 3, que es la que se encuentra en la parte de la mitad, se encuentra el suero C, el cual representa el 48% de las proteínas. Aquí se puede llegar a encontrar diferentes enzimas que también están aplicadas o asociadas con la biosíntesis del caucho. En todas estas tres partes podemos nosotros detectar hasta 250 polipéptidos, de los cuales 60 son capaces de unirse a la inmunoglobulina E, pero solamente 16 son alérgenos con relevancia clínica en cuanto a las manifestaciones que van a representar nuestros pacientes. ¿Cuáles son los alérgenos más relevantes? En primer lugar tenemos el EB1, que fue descubierto en 1993. Este es un alérgeno relevante que solamente se llega a encontrar en pacientes con espina bífida. EB2 es un alérgeno menor, es muy importante en lo que es el síndrome de látex frutas, del cual les hablaré más adelante. Y algo importante en este es que la mayoría de los pacientes que lo presentan refieren los síntomas con el consumo del kiwi. En cuanto al EB3, este se encuentra en pacientes con espina bífida. EB5 toma relevancia por la implicación en lo que son los trabajadores del sector salud, la presencia del síndrome de látex fruta y también en aquellos pacientes con espina bífida o aquellos que son intervenidos de forma importantes o repetidas. Es importante recalcar que se llega a encontrar la sensibilización tras la quinta, sexta cirugía a la cual se somete a estos pacientes. En siguiente lugar tenemos a EB6, el cual se divide en dos, EB6.01 y .02. Esto es importante en los trabajadores del sector salud, el síndrome de látex fruta y también en aquellos pacientes con espina bífida. EB8 es una profilina que tiene una homología con la ambrosía, la artemisa, el olivo y el abedul. Se puede encontrar en alergia al látex, sobre todo en lo que es el aguacate, también algunos frutos secos como lo es la nuez. Por su parte, EB9, EB10, EB13 y 14 son alérgenos menores que depende mucho el tipo de población en el estudio. Van a ser las manifestaciones a nivel local, en vía oral, que van a presentar los pacientes. EB8 o EB11, perdón, es un alérgeno con homología con el árbol ficus. EB12 es importante en cuanto a la presentación del síndrome de látex fruta. Este sobre todo con el consumo de lo que es el durazno o el chabacano. Es una proteína de transferencia de lípidos, es la única que realmente se le ha encontrado de este tipo, de esta familia que tenga relevancia. Y por su parte B7 pues solamente es un síndrome de se encuentra presente en el síndrome de látex fruta. ¿Cómo es que se puede realizar la medición de los alérgenos de látex? Bueno, esto se basa en la preparación estándar a la cual se asigna un contenido de poco más de 100,000 unidades de alérgeno. ¿Para qué nos sirve a nosotros medir la cantidad de alérgenos presentes en el aire? Bueno, se sabe que cuando un paciente está sensibilizado, requiere solamente de la presencia de 0.6 nanogramos por metro cúbico para llegar a presentar los síntomas. Se consideran niveles bajos de alérgenos en el aire cuando hay menos de 10 unidades, moderados cuando hay de 10 a 100 unidades y altos cuando hay poco más de 4,100. Algo muy importante que queda por recalcar es que la cantidad de alérgenos presentes en los guantes es muy variable. Oscila de 22 hasta 12,000. Esto va a depender mucho del tipo de látex, de los árboles que se utilicen para su fabricación, ya que los árboles que son muy jóvenes o muy viejos pueden tener una menor cantidad de proteínas y los maduros pueden tener proteínas que son un poco más alergénicas.
En cuanto a la cantidad de alérgenos que están presentes en los hospitales, que es de hecho en donde hay una mayor cantidad de estas proteínas, tenemos que en las áreas quirúrgicas, en los quirófanos o en las áreas de laboratorio, hay poco más de 39 a 311 nanogramos por metro cúbico. ¿Qué es lo que va a ocasionar que haya tanto de este alérgeno? Bueno, pues la presencia de tantos materiales realizados por látex, sobre todo lo que son los guantes, las sondas y algunos otros materiales que se encuentran presentes aquí. En aquellas áreas en donde hay una menor cantidad de estos materiales, hay apenas de 0.3 a 1.8 nanogramos por mililitro. En esta imagen que les puse aquí, pues es parte de una sala de espera de un hospital que se encuentra también en Guadalajara. Es llamado el recinto. Lo más importante de esto que yo les quise poner fue pues el mural que se encuentra ahí plasmado fue pintado por uno de los muralistas más importantes de nuestro país, que fue Gabriel Flores. Fue una de sus mejores obras, o así lo refiere en su biografía. Pues continuando con lo que es la alergia al látex. ¿Qué es lo que va a ocasionar la sensibilización? Los pacientes se pueden sensibilizar de dos formas. Uno, con la inhalación. Dos, con el contacto directo. El contacto directo, pues es fácil entender que va a ocurrir tanto por la colocación de los guantes en la piel como a nivel de las mucosas cuando los pacientes son intervenidos quirúrgicamente. Ahora, ¿cómo es que ocurre la inhalación? Las proteínas presentes en el látex se pueden llegar a adherir en el polvo que se encuentra presente en esto. Y este polvo es utilizado como un vehículo mediante el cual cuando los guantes se colocan o se retiran, se puede volatilizar y así llegar hacia la vía aérea. Los riesgos de sensibilización vamos a tener que son el contenido de alérgenos presentes en los guantes por el tipo de calidad que se haya implementado para su fabricación, la cantidad de alérgenos o de proteínas presentes en estos guantes y el uso de almidón de maíz que se llegue a utilizar como para evitar la formación de grumos en estos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico mediante el cual podemos llegar a desarrollar la alergia al látex? Tenemos dos. Una vez que tenemos contacto con las proteínas provenientes del látex de caucho natural, cuando estas tienen contacto sobre todo con la vía aérea, estas van a ser captadas por las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas, los macrófagos, van a ser semidigeridas y estas, una vez que sean fagocitadas o semifagocitadas por las células presentadoras de antígeno, van a viajar hacia los ganglios linfáticos donde van a presentarla hacia los linfocitos T vírgenes. Mediante la secreción de algunas citocinas como es interleucina 4, 5, 13, se va a favorecer la conversión hacia lo que es una respuesta tipo TH2 que va a favorecer la activación de los linfocitos B que van a ser capaces de secretar inmunoglobulina E específica hacia aquellas sustancias, las proteínas del látex a las cuales tuvo contacto el paciente. Estas van a viajar para unirse hacia el receptor de alta afinidad de la fracción cristalizable de esta inmunoglobulina E, presente en mastocitos, basófilos, eosinófilos de forma principal. Esto es en cuanto al tipo de mecanismo o reacción de hipersensibilidad tipo 1, en donde los pacientes van a llegar a presentar sobre todo síntomas respiratorios. ¿Qué pasa en la piel? Bueno, cuando los pacientes tienen contacto con lo que son sobre todo los aditivos, Thiurans en primer lugar, seguido de los benzaltioles, los tiocarbamatos o la fenildiamina. Cuando los pacientes tienen contacto con estas en mucosas o en la piel, sobre todo con los queratinocitos o las células de Langerhans presentes aquí, estas van a semifagocitar estas partículas, van a viajar nuevamente al ganglio linfático y con la ayuda de la interleucina 12 y el interferón gamma van a propiciar una diferenciación hacia una respuesta tipo TH1 que va a activar a lo que son las células NK, macrófagos y una respuesta TH17 que va a ocasionar que los pacientes lleguen a presentar síntomas a nivel cutáneo. ¿Cuándo o en qué momento el paciente va a tener contacto? No nada más en los guantes, como les mencionaba, el látex está presente en diferentes productos de uso diario, desde pañales, pulseras, las sondas, diferentes materiales, globos, los preservativos, los chupones, las gomas de borrar. Es muy importante conocer en dónde se encuentra presente este látex para entonces poder saber qué medidas preventivas se pueden tomar posteriormente.
Regresando a las manifestaciones clínicas que se pueden presentar tras la enfermedad o la sensibilización al látex, tenemos dos tipos de forma principal. En primer lugar, las reacciones no inmunológicas. Estas no van a estar mediadas por la inmunoglobulina E, se van a deber al uso excesivo de estos guantes este uso excesivo ocasiona una oclusión con una acumulación de humedad, irritación mecánica. El pH alto del guante va a ocasionar un daño en la barrera cutánea, lo cual va a favorecer esta dermatosis que se presenta en los pacientes, la cual se caracteriza por placas y fisuras eritematosas y eczematosas, sobre todo en la parte dorsal de las manos y a nivel interfalángico. En cuanto a las reacciones inmunológicas, como ya les mencionaba, tenemos las de tipo 1, en las cuales los pacientes van a presentar sobre todo síntomas respiratorios y también pueden llegar a presentar síntomas cutáneos. Y las de tipo 2, cuando son sobre todo derivados a los productos químicos de látex. Y aquí vamos a encontrar sobre todo las reacciones a nivel cutáneo. Estas reacciones se van a clasificar acorde a la gravedad. En primer lugar, tenemos los de grado 1 o leves, los pacientes que solamente presentan urticaria localizada en el sitio de contacto con el látex. En segundo lugar, tenemos la urticaria generalizada con angioedema. En tercer lugar, tercer grado de gravedad, tenemos los pacientes que desarrollan urticaria, asma, rinoconjuntivitis, edema laringio y hasta síntomas gastrointestinales tras la exposición con productos con látex. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos aquellos que llegan a presentar choque anafiláctico, de los cuales hasta el 7% puede tener un desenlace fatal. Los factores que pueden influir en la gravedad de estas reacciones, en primer lugar tenemos la ruta de exposición, teniendo como más alarmante aquellos que se exponen sobre todo a nivel de la mucosa o intravascular. El segundo tenemos la fuente de exposición, es decir, aquellos que se estén exponiendo de forma recurrente, pues van a tener un mayor riesgo de presentar unas reacciones graves. Sobre todo, como ya les mencionaba, cuando presentan de forma primaria una urticaria localizada mediada por inmunoglobulina E que puede desencadenar posteriormente síntomas sistémicos. Y finalmente los factores individuales, es decir, los del paciente y el tipo de respuesta inmunitaria que éste genera. Les voy a hablar un poco de cada una de las manifestaciones clínicas de forma individual. Voy a iniciar con las manifestaciones cutáneas. En primer lugar, tenemos la urticaria de contacto. Esta dermatosis se va a caracterizar por ronchas, abones con una base eritematosa y bastante pruriginosa que van a aparecer de 10 a 30 minutos después del contacto y solamente en el sitio en el cual tuvo contacto nuestro paciente. El riesgo, que quede claro, y ya se los había mencionado, es que esta suele preceder las manifestaciones sistémicas, en especial en pacientes atópicos, sobre todo aquellos pacientes con asma o con dermatitis atópica. En cuanto a la dermatitis por contacto, el riesgo de presentarla incrementa cuando tenemos una barrera cutánea dañada. En una piel intacta, solamente menos del 1% de las proteínas pueden penetrar hacia nuestro tejido para posteriormente la presentación. En cambio, en aquellos pacientes con una barrera cutánea dañada, ya sea por una dermatitis de tipo irritativa o una dermatitis por contacto, el 23% de las proteínas pueden llegar a penetrar. Se ha encontrado una sensibilización al látex en los pacientes con dermatitis atópica del 3 al 9.4%. Aquí les puse algunas imágenes o algunos ejemplos de la dermatitis por contacto. En la primera, la que se encuentra en la parte superior, se puede observar una dermatitis por contacto en un paciente alérgico a las tioureas. Estas se encuentran presentes no nada más en los guantes, sino también en lo que son los calzados o los zapatos. Y como pueden ver, pues solamente la desarrolló en la parte dorsal del pie, que fue donde tuvo contacto nuestro paciente. En la imagen de abajo se puede ver una dermatitis por contacto clásica en los trabajadores de caucho, en donde se pueden observar que tras la cronificación o el contacto frecuente, el paciente ya muestra algunas zonas de liquenificación y esta pues se encuentra en todos aquellos trabajadores en donde tanto del caucho o de la industria del alimento, donde el uso de guantes es obligatorio.
Estas lesiones van a tener como característica pues el presentar bordes mal definidos y se acompañan de un intenso prurito, además de una serie de manifestaciones que se van a dividir en fase. En primer lugar tenemos la fase aguda en donde los pacientes presentan una dermatosis de tipo eritematosa, edematosa, sobre las cuales van apareciendo pequeñas vesículas que se rompan y dejan costras. Estas pueden aparecer 24 a 48 horas tras el contacto cuando el paciente ya estaba previamente sensibilizado. Cuando nuestro paciente se somete a esto por primera vez, las manifestaciones clínicas se pueden presentar de 7 a 10 días posteriores al contacto. En la fase subaguda vamos a ver que disminuye el componente vesículo exudativo y comienzan a presentarse la descamación. Finalmente, en la fase crónica no se observan vesículas, pero sí hay una importante descamación y liquenificación, como la imagen que les mencionaba previamente. La dermatitis de contacto irritativa es la última manifestación cutánea. Como les decía, esta no es de tipo inmunológica, pero se las quise poner ya que es un diagnóstico diferencial importante para la alergia. Y esta es la reacción cutánea más frecuente asociada a los guantes de látex y también puede estar implicada en un paciente con dermatitis por contacto. Es decir, un paciente que ya tiene el diagnóstico de dermatitis por contacto al látex, cuando se expone nuevamente a este puede también desarrollar una dermatitis irritativa. Los signos que vamos a encontrar en estas son piel seca, eritematosa, engrosada, como pueden ver en este paciente. Se encuentran los bordes muy bien definidos, se puede llegar a presentar fisura con intenso prurito y algo muy característico en este es el ardor tan intenso que manifiestan nuestros pacientes. Los síntomas no suelen excederse más allá del área expuesta con como pueden observar aquí, las zonas muy bien delimitadas. En el caso de este paciente, es un trabajador de productos de látex en lo que es la fábrica Goodyear, que es en donde se realizan o se fabrican las llantas. Bueno, en cuanto a las manifestaciones respiratorias, en esta tenemos que el grupo que tiene un mayor factor de riesgo, pues son todos aquellos profesionales de la salud en los cuales están en contacto directo con estos alérgenos de forma volátil. El uso continuo de guantes se ha visto implicado. Como ya les decía, se requiere apenas de una dosis de 0.6 nanogramos por mililitro cúbico para llegar a presentar los síntomas. El asma ocupacional, su principal causa es precisamente por el látex, sobre todo por lo que son las proteínas EP5 y EP6.01. La rinoconjuntivitis y el asma pueden aparecer tanto de forma individual como parte de una reacción sistémica como anafilaxia en los pacientes. Y aunque existen pocos datos sobre la historia natural del asma en estos pacientes, se ha visto que cuando estos se llegan a retirar del área en donde tienen un contacto importante con el látex, los síntomas disminuyen porque pues precisamente no tienen contacto con esto, lo que son, están sensibilizados. En cuanto a la anafilaxia, hasta el 19% de las reacciones anafilácticas durante la cirugía son atribuidas al látex. Este tipo de reacciones son más comunes en los niños, pueden llegar a tener una mortalidad del 5 al 7% y los grupos que tienen mayores factores de riesgo son aquellos con espina bífida y los pacientes con malformaciones en el plato vesical, como lo pueden ver en esta imagen. Es un paciente con estrofia vesical completa, al cual para poder llegar al fin deseado, en el cual hay una introducción de y requiere más de 5 o 6 cirugías, lo cual va a incrementar la sensibilización, por lo cual en estos pacientes es muy importante desde el principio llegar a tomar algunas medidas preventivas de las cuales les hablaré más adelante. Los principales factores de riesgos para desarrollar la anafilaxia pues son la exposición parenteral a través de las membranas mucosas. Esto se asocia a una mayor gravedad y no solamente podemos encontrar la anafilaxia dentro de los quirófanos, se han reportado casos también en aquellos pacientes, sobre todo en las áreas ginecología, cuando se realizan las exploraciones ginecológicas, en procedimientos dentales o en aquellas intervenciones de tipo radiodiagnósticas, cuando tras aplicar las sondas, colocar las sondas, los pacientes llegan a presentar estas reacciones, sobre todo en esta área, en los pacientes urológicos y nefrológicos.
En cuanto al síndrome de alergia alimentaria al látex, este lo podemos encontrar hasta el 50% de las personas alérgicas a este material y se va a deber sobre todo a la presencia de las profilinas, que como ya sabemos son partículas o proteínas presentes en todas las células eucariotas, cuyo principal fin es defender a estas células frente a todos los agentes externos, y cuando los pacientes llegan a presentar una reacción o identificar estas proteínas como alérgenos, pueden reaccionar de forma cruzada con algunas otras frutas y vegetales que lo contienen, como lo son el aguacate, la banana, el kiwi, la castaña, el jitomate, la papa, el mango y el durazno. En la población mexicana se han reportado un mayor caso de síntomas tras la ingesta de lo que es el aguacate. Esto se debe gracias a nuestra alimentación, que es tan rica en este producto, al plátano y al kiwi. De estos alimentos hay que tener cuidado o atención, sobre todo con lo que es el aguacate, el plátano, el kiwi y la castaña, ya que son en los cuales se ha reportado una mayor tasa de anafilaxia con la ingesta de estos. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de alergia al látex? Pues como en todas las patologías del área de la salud, primero tenemos que tener una sospecha clínica, para lo cual requerimos de una historia clínica completa, bien hecha, dirigida, en donde se indaguen síntomas tanto localizados como síntomas cutáneos o sistémicos, como lo son síntomas respiratorios. Puede ser sibilancias, dificultad para respirar, opresión torácica, todos estos tras el contacto con cualquier producto de látex. Por eso es importante que los médicos conozcamos en dónde está presente este producto. Una vez que tenemos la sospecha clínica, es necesario realizar algunas pruebas. Tenemos pruebas in vivo e in vitro. Las pruebas de parche se van a dejar solamente para aquellos pacientes que presenten datos de dermatitis por contacto. Las pruebas prick to prick se van a reservar para aquellos pacientes con síndrome de látex alimento o fruta. Y las pruebas cutáneas son el gold estándar, que se va a indicar para aquellos pacientes que presentan una reacción o síntomas de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Aquellos que presenten unas pruebas cutáneas negativas, pero que su historia clínica sea muy dirigida hacia este tipo de alergia, se deben de realizar una determinación de IgE sérica específica. Y también es importante, lo menciona sobre todo en la guía de alergia molecular de la ACAI, intentar llegar a realizar este tipo de pruebas para determinar el tipo de proteína que se encuentra presente, para conocer a aquellos que tengan aquellas con un mayor riesgo. Aquellos pacientes que tengan tanto las pruebas IgE in vitro como in vivo negativas, pero la historia clínica sea tan sugestiva, se debe de someter a una prueba de provocación. Aquí tenemos de dos tipos, de las cuales les mencionaré más adelante. En esta tabla intenté ponerles todo lo que son los diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar en los pacientes, cómo se van a dividir dependiendo de las manifestaciones y en dónde se aplican o cómo se realizan. En primer lugar tenemos las pruebas de tipo cutánea, tenemos las pruebas cutáneas o de parches. El método de elección son las pruebas cutáneas, en las cuales se muestra una sensibilidad del 93%, una especificidad del 100%, aunque es importante mencionar que hasta la fecha no hay un reactivo aprobado por la FDA. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que las pruebas intradérmicas con no están indicadas por las tasas de reacciones adversas, sobre todo anafilaxia, que llegaron a ocurrir tras la aplicación de estas pruebas intradérmicas. Las pruebas de parche, ya les decía, se reservan para aquellos pacientes con datos de hipersensibilidad retardada. Las pruebas de IgE específicas pueden llegar a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 83%. No se recomienda realizarlas en la población en general, aunque tenga factores de riesgo, ya que la presencia de sensibilización a estas proteínas no determina el desarrollar algún tipo de enfermedad alérgica, pero sí estar monitorizando a estos pacientes mediante la prevención de algunas medidas. En cuanto a las pruebas de provocación, en primer lugar tenemos el test de guantes. Este consiste en que al paciente se le coloca en un dedo el guante, y después de 15 minutos a 2 horas, dependiendo del protocolo, se llega a determinar si es que el paciente llegó a presentar algún tipo de reacción local o a nivel sistémico, a nivel respiratorio sobre todo. Se utiliza en la otra mano o en otro dedo un guante que no contenga látex, puede ser de vinilo, de nitrilo, pues para evitar falsos positivos.
o falsos negativos. Y se considera positivo, como ya les decía, cuando el paciente llega a presentar algún síntoma. En cuanto al test de provocación bronquial específico, este solamente se utiliza en estudios y en áreas de hospitalización. Se utiliza realizando o aplicando extracto de látex acuoso con un nebulizador en el paciente. Previamente se le llegan a determinar pruebas funcionales, tanto espirometría como flujometría, se aplican estas nebulizaciones y posteriormente se ve si el paciente llega a presentar algún tipo de reacción. En cuanto a las pruebas prick to prick, se realizan para aquellos pacientes que refieren los síntomas orales, pero que las pruebas cutáneas resultan negativas. ¿Por qué? Porque como sabemos, la mayoría de las profilinas son alérgenos que no se encuentran presentes en estas pruebas cutáneas y pues podemos llegar a tener negativos. Esto nos va a ayudar sobre todo para este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento, la evitación es el mejor o es el único tratamiento que se ha visto con una eficacia considerable. Hacia los años de 1991, cuando se comenzaron a implementar todas estas medidas o técnicas de prevención, se refiere que los médicos, primero, tuvieron mucho problema para tratar de concientizar a la población para que utilizaran los guantes de forma adecuada. Una vez que vieron el incremento de las enfermedades de transmisión sexual, los médicos y el personal de la salud comenzó a utilizar estos materiales, pero de forma excesiva. Una vez que se determinaron los casos de anafilaxia, los casos de sensibilización al látex, y que se identificó el factor de riesgo principal como el uso de estos, los médicos se vieron en otro problema ahora, no el que se utilizaran, sino que se utilizaran de forma correcta. Y aquí se vieron con una importante disyuntiva, que fue la educación del paciente como un pilar fundamental del paciente y del personal de la salud. Se llegaron a hacer en cuanto a los hospitales, clases durante más de un día de forma repetida en diferentes áreas de los hospitales para que precisamente los trabajadores entendieran cuándo es que se tenían que utilizar, que no se utilizaran materiales hechos a base o que tuvieran más bien polvo, almidón de maíz o que tuvieran una cantidad considerable de estas proteínas. Y pues bueno, ¿cuáles son las medidas de prevención que se pueden utilizar? Primero vamos a hablar de los hospitales, que es en donde se encuentra una mayor tasa de sensibilización. En primer lugar, utilizar guantes sin polvo. Esto para evitar el transporte de estas proteínas y tratar de utilizar guantes que tengan una alta tasa o estándares de calidad en donde se verifique que la cantidad de proteínas es mínima. Y también se debe de contar con un programa primario de profilaxis alrededor durante la cirugía. Cuando un paciente que se conoce con alergia al látex va a ser intervenido, se tiene que conocer todos los médicos que estén implicados aquí de esta alergia y también en aquellos que ya se sabe que van a requerir cirugía en más de una ocasión, como los pacientes con espina bífida, se tiene que disminuir la sensibilización utilizando materiales alternos. Y todos los hospitales deben de contar con un área segura para el látex, tanto para los pacientes como para el personal de salud que ya se conoce sensibilizado con el látex. Ahora, cuando un paciente requiere de una cirugía, pues no se le va a negar, se le tiene que realizar, pero se tienen que realizar algunas estrategias de evasión exitosa para que no se lleguen a presentar estos síntomas. En primer lugar, todo el equipo debe de conocer la presencia de esta alergia al látex. Enfermeras, el personal de salud, los médicos que operen, el que se encuentre en el área de anestesia, el anestesiólogo, y también el paciente debe de contar con una etiqueta en donde se refiere a que es alérgico al látex. Puede parecer un poco exagerada esta medida, pero todavía hacia el año 2017 en la revista JAMA se reportan algunos casos de anafilaxia intraoperatoria en algunos pacientes que ya se sabía la presencia de alergia al látex en el historial médico. Ya lo había comentado alguno de los enfermeros durante la internalización de estos pacientes, pero al momento de aplicar algunos materiales tan básicos como las sondas, los pacientes llegaban a presentar anafilaxia y pues posteriormente acarreaba demandas tanto para el médico como para el hospital. Por eso no se debe de escatimar con estas medidas y con este tipo de pacientes.
Todo el personal debe de utilizar ropa limpia que esté libre de látex. En aquellas áreas que se va a intervenir deben estar con una limpieza exhaustiva, rigurosa, para realmente asegurarnos de que no haya proteínas de látex. La cirugía de estos pacientes se debe de programar que sea el primer turno de la mañana para que esté 24 horas por lo menos libre de estas proteínas, y cuando sea una intervención de urgencia se debe de reservar un espacio que tenga 90 minutos sin haber sido utilizado y que obviamente se trate de limpiar lo más posible para retirar todas esas proteínas. Los 90 minutos son para que todas estas proteínas que se encuentren volatilizando pues lleguen a caer o se encuentren en el piso y no exista este contacto en el paciente. Se deben de retirar todos los materiales que estén hechos de látex, para lo cual el personal de la salud debe de conocer cuáles están hechos por estos productos. Y aquellos que no se pueden retirar deben ser cubiertos el 100% con tela. El anestesiólogo debe tratar de utilizar anestésicos con baja capacidad histaminoliberadora, como la lidocaína o la mepivacaína, sobre todo por aquellos productos que todavía tienen látex que no se pudieron retirar del área de quirófano. En cuanto a la premedicación, es algo que está en discusión. Algunos alergólogos médicos lo recomiendan hasta 72 horas previas administrar antihistamínicos y esteroides, pero se han hecho diferentes estudios. El más reciente fue publicado por nuestro centro. Es una revisión de la anafilaxia perioperatoria, en donde se refiere que realmente los esquemas de premedicación en estos pacientes, en la gran mayoría, no previenen eficazmente la anafilaxia perioperatoria, por lo cual lo que se debe de hacer son medidas preventivas exhaustivas, rigurosas, además de contar con todo un historial clínico del paciente y contar con el tratamiento en caso de que el paciente lo llegue a presentar. Aquellos pacientes que ya se conocen con alergia al látex deben de contar con un plan de acción en donde sepan qué deben de hacer, deben de tener un kit de anafilaxia. En nuestro país pues no contamos con estos dispositivos de automedicación, pero contamos con kits de anafilaxia manuales que pueden ser utilizados para nuestros pacientes. Todos los pacientes deben de ser identificados con ya sea una placa, alguna pulsera de metal, no de látex, en donde se refiere a que son alérgicos a este material. Pero no siempre se puede evitar el uso de látex, sobre todo en aquellos personales o trabajadores de la salud que requieren el uso de guantes, o tampoco vamos a evitar estos métodos anticonceptivos porque entonces nuevamente incrementarían las enfermedades de transmisión sexual como en los años 80. Pero para esto contamos con alternativa. En primer lugar tenemos los guantes. Tenemos de distintos tipos que son el nitrilo, el neopreno, el vinilo. Estos van a tener algunas características que los van a conducir hacia el área en la cual los podemos utilizar. Si nosotros queremos guantes que tengan que puedan ser fácilmente de utilizar y que la protección biológica o ante agentes infecciosos sea importante, pues podemos utilizar los de nitrilo, pero es importante recordar, o más bien los de neopreno, perdón, pero es importante recordar que estos, pues su costo es elevado. Los de nitrilo son un poco más económicos, pero son más duros, entonces es un poco más, ocasionan un poco más de resistencia para el personal de la salud, entonces es un poco más difícil poder utilizarlos, sobre todo en aquellas cirugías pequeñas, como lo son las cirugías realizadas en los pacientes con espina bífida o los pacientes que requieren cirugías a nivel oftalmológico o estéticas. Los guantes de vinilo pueden ser utilizados pues para aquellas personas que desean o deben realizar labores domésticas y su precio pues es considerablemente económicos. En cuanto a la prevención de los métodos anticonceptivos para tratar de disminuir la transmisión de enfermedades sexuales, sobre todo tenemos el preservativo natural de piel de cordero. Bueno, este está hecho de intestinos de abeja procesadas, no tienen alérgenos relacionados al caucho evidentemente, pero pues no es efectivo para bloquear la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. En segundo lugar tenemos Avanti, que es un preservativo de la marca Durex. Se encuentra, está libre de látex y previene adecuadamente la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Algo importante de que, bueno, traté de buscarlos en nuestro país, pues para decirles en dónde los pueden encontrar para este tipo de población, pero no lo encontré.
Bueno, en siguiente lugar tenemos el látex, el preservativo de látex, pues realmente sí está hecho de látex, pero hay algunos como la marca Trojan que no contiene carbamatos. Esto es importante conocerlo para aquellos pacientes que presenten dermatitis por contacto, ya que, como les mencionaba, la mayoría son sensibilizados a estos aditivos. En cuanto a los preservativos femeninos, tenemos la marca Reality. Este es un condón vaginal que no contiene látex, no contiene tampoco aditivos y previene de forma adecuada la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Este pues tampoco lo encontré disponible en nuestro país. En cuanto al diafragma, hay algunos dispositivos que están libres de látex, sobre todo lo que es la marca o de la fábrica Copperdu Surgical. Este, bueno, pues no pude encontrar más información acerca de o de lo que estaba hecho, solamente que pues no tiene látex. Y en cuanto a la esponja vaginal, pues sí, esta no tiene látex, pero no va a ser útil para la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. En la actualidad existen algunos estudios tratando de buscar alguna alternativa de otro material que sea igual de resistente que el que se obtiene de Hevea brasiliensis. Desde la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una escasez de estos árboles, se han tratado de buscar se ha tratado de buscar algunas alternativas. Durante esta época se utilizaban algunos materiales sintéticos, pero no tienen la misma eficacia ni la misma calidad. Y en nuestros días se han utilizado algunos otros materiales, sobre todo lo que es el guayule. Esta es una planta que se encuentra, muy importante, que se encuentra en nuestro país, en lo que es el cinturón de guayule. Este látex se encuentra presente en todos estos estados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro. Contiene menos del 1% de proteínas y algo muy importante es que no tiene reactividad cruzada con este. Si entran a la página del cinturón de guayule, se puede observar que ya existen diferentes materiales hechos de este compuesto. Los preservativos ya se encuentran dentro de estudios. En cuanto al papel de la inmunoterapia, pues cuando el paciente no puede evitar la exposición, sobre todo aquel personal de la salud, se ha visto que el uso de esta puede disminuir los síntomas de rinoconjuntivitis, asma. Sin embargo, no se modifican las cantidades de IgE sérica específica. En primer lugar, tenemos la inmunoterapia subcutánea. Esta llegó a demostrar su eficacia, sin embargo, las reacciones adversas que presentaron los pacientes ocasionaron que se quitara o que no se empleara para estos pacientes. En cuanto a la inmunoterapia sublingual, ha demostrado en diferentes estudios su eficacia, aunque en cuanto a los estudios in vitro, no se han visto cambios en cuanto a la cantidad de IgE, IgG4, lo cual nos puede ayudar a predecir su eficacia. Solamente se encuentra no se encuentra en nuestro país, solamente se encuentra en Europa, y en marzo del 2020 se reportaron ya algunos casos de esofagitis eosinofílica tras el uso de este tipo de inmunoterapia durante 3 años. Esta se retiró tras el cese de esta inmunoterapia. Aún hace falta más estudios para llegar a determinar si se puede utilizar o no. Ahora, algo muy importante en nuestros días es, pues, ¿qué es lo que va a ocasionar este uso excesivo de guantes en la población en algunos sectores de la salud, o el daño en la barrera cutánea por el aseo constante que tenemos que tener nosotros por COVID-19, por el coronavirus? Por esta razón, la SLAI acaba de emitir en marzo de este año un comunicado donde refiere que la población de preferencia debe utilizar guantes de productos alternativos, sobre todo el sector salud. Los centros sanitarios deben de disponer de zonas libres de látex, como ya les mencionaba. Todos los profesionales de la salud deben de preguntar de forma exhaustiva la presencia de síntomas referentes a alergia al látex, y en caso de anafilaxia se debe de saber que el tratamiento de la acción es la adrenalina intramuscular en la cara lateral del látex. Como conclusiones, pues la prevalencia de alergia al látex se incrementó durante las últimas décadas, sobre todo de entre los años 80 hacia los 90, por los factores ya mencionados. La evitación de los productos hechos de látex es lo más importante del tratamiento, para lo cual estamos obligados en conocer cuáles productos tienen este compuesto y educar a nuestros pacientes, referirles que deben de evitarlos y concientizarlos sobre esto. La inmunoterapia látex se encuentra en estudios y puede ser algo prometedor, sobre todo en aquellos casos en los cuales no se puede evitar. Como conclusiones personales, bueno, la alergia al látex es un modelo de una nueva alergia que tuvo implicaciones sociales
económicas en la cual influyeron diferentes factores sociales que se vivieron en esta época, incrementaron su aparición, pero gracias al trabajo en equipo entre el personal de la salud, investigadores y la autoridad responsable para solucionar ese problema que llegó a ocasionar una cantidad importante de muertes dentro del sector salud, se llegó a retirar y se pudo reducir de forma significativa esta patología hacia nuestros días. Ahora, es importante recordar, bueno, que aunque pueda llegar a sonar repetitivo, debemos de concientizar a los pacientes, al personal, que sí debe de llegar a tener todas estas medidas, se deben de continuar, se deben de utilizar, pero de forma correcta para que estos puedan realmente encontrar un beneficio y tratar de evitar que nuevamente tengamos un brote o una nueva aparición de todas estas alergias que se habían creído ya disminuidas. Ahora solamente pues nos queda esperar qué es lo que va a pasar en los siguientes años, en el siguiente tiempo. Pues por mi parte es todo.